voy a tomar un minutito para un poco hablar de quién es Malaquías, ¿no es cierto? No podemos, porque no tenemos el tiempo, hablar todo lo que tiene que ver con Malaquías, pero voy a decir lo siguiente: cuando uno lee a Malaquías, lo que va a notar es que va a ser un profeta que va a tener que pararse con valor en una sociedad que lamentablemente había perdido el rumbo, pero vamos a notar en esta noche que no habían perdido el rumbo a nivel social, sino a nivel espiritual. Y eso es un problema que muchas veces las iglesias de Dios, y en esto nos podemos comparar con el mensaje de Malaquías a lo que es el tiempo moderno. Malaquías va a escribir, como decíamos, en un momento muy especial de Israel. Ya habían vuelto de la cautividad, habían vuelto otra vez, no todos, sino un remanente fiel había vuelto a ocupar lo que era no solamente la ciudad, sino los alrededores de la ciudad. Habían vuelto a su vida social, a su vida, podríamos decir, hasta casi políticamente hablando, pero tienen un problema ellos. ¿Cuál es el problema de este pueblo? Vamos a ver cómo Malaquías tiene que hablar de un pueblo que va a confrontar con Dios, pero espiritualmente. Y esa confrontación espiritual, hermanos, nos va a llevar a nosotros en estos minutos que tenemos, pocos minutos que tenemos, quizás a mirarnos a nosotros mismos. Cuando digo quizás, es porque, como ellos, nosotros hoy nos tenemos que mirar para adentro. Eso es lo más difícil de hacer. Malaquías va a escribir y luego de él, la Biblia nos va a hablar de que va a haber un tiempo, ¿no es cierto? La historia bíblica nos dice que van a pasar más o menos 400 años. Uno dice, no había palabra de Dios. Sí había palabra de Dios, solamente que no la tenemos registrada acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay revelación de Dios, pero esa revelación de Dios, el Espíritu Santo no ha querido que quede reflejado acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir en esta noche, hermanos? Siempre hay palabra de Dios, siempre. La palabra de Dios no es que escasea, nunca va a escasear la palabra de Dios. El problema son los hombres y las mujeres de Dios que estén dispuestos a escuchar ese mensaje. Por eso, cuando uno va a leer este texto que vamos a leer en el capítulo 3, vamos a notar nosotros en esta noche que el mensaje de Malaquías, capítulo 3, va a ser un mensaje revelador, pero también va a ser un mensaje que va a tener notas de esperanza, pero también un llamado y un desafío para este pueblo. Un pueblo que, como dije, ya había vuelto de la cautividad, no todos, pero un remanente volvió, reedificaron el muro. ¿Eso dónde lo vemos? En el libro de Ageo, por ejemplo, ¿no es cierto? El libro de Esdras, de Nehemías, que van a escribir a un pueblo que iba a volver otra vez después de los 70 años de la cautividad y se iban a encontrar otra vez con una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Y es que Dios los llamaba a volver otra vez a reedificar, pero no era solamente el muro, la ciudad, las casas, sino lo más importante, lo espiritual. Capítulo 3 del libro de Malaquías, luego de que vemos que Dios lo va a confrontar en el capítulo 1, por ejemplo, con su tibieza espiritual, con vamos a decirlo así, con ese amoldarse a una vida espiritual fingida. Dios lo va a confrontar con su mensaje. Dios dice, bueno, ahora yo voy a obrar en esto, yo voy a hacer algo. Capítulo 3, vamos a hablar del verso primero, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando uno lee este texto, lo primero que va a notar es que Dios va a decir, hasta ahora esperé de ustedes, bueno, ahora voy a hacer algo yo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios acá? En el texto dice, yo envío mi mensajero. La pregunta es, ¿quién es ese mensajero que Dios va a enviar? Bueno, lo vamos a contestar acá porque para estudiarlo con más tiempo, pero lo vamos a decir. ¿Quién es ese mensajero que iba a ir delante del siervo de Dios? Lo sabemos todos, Juan el Bautista, ¿no es cierto? ¿Quién es Juan el Bautista, hermanos? Es ese Elías del cual habla la Escritura, que iba a venir en el último tiempo. Iba a preparar el camino para el Cristo. Este hombre, dice la Biblia, de los nacidos de mujer no hubo uno tan grande como él. No lo hubo ni lo va a haber jamás. Jamás va a haber otro hombre como él, ¿sí? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios le dio un ministerio único. Así como Elías tuvo el ministerio de volver el corazón del pueblo a Dios, vamos a ver que Dios va a tocar el corazón de un hombre como Juan el Bautista, que era primo, ¿no es cierto? Primo del Señor, podríamos decir así, mitad primo del Señor, pero va a tener un ministerio terrible, difícil, duro. ¿Saben por qué? Porque le va a hablar a un pueblo que, como decíamos, aprendió una lección de Dios que no se lo olvidó nunca más. De Malaquías en adelante, Israel aprendió una lección que no se olvidó nunca más. ¿Saben cuál fue? La lección de la idolatría.
nunca más Israel volvió a caer en la idolatría. Hoy mismo vemos nosotros a un pueblo de Dios celoso de las cosas de Dios. Y cuando vemos a Juan el Bautista, vamos a ver a un pueblo que aprendió la lección de la idolatría. Pero hay una lección que no aprendió Israel todavía. ¿Saben cuál es esa lección? Y acá el profeta nos va a marcar eso, ¿no? El pueblo esperaba que viniese el Mesías, ¿sí? Ellos sabían que, porque ya lo veíamos desde todos los profetas anteriores, que iba a venir este Mesías. Entonces el pueblo sabía que iba a venir, pero ¿sabes qué? Se acostumbraron a vivir una vida donde lamentablemente la religiosidad era parte de sus vidas y no la espiritualidad. ¿Sabes? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Esto se nota en la vida de actividad. Uno puede tener mucha actividad y poca comunión. ¿Saben, hermano? Lamentablemente, ustedes tienen ahora, estaba recién anunciando, hermano, una actividad detrás de la otra. Qué bueno que es esto. Pero mucha actividad sin comunión con Dios, hermano, es servicio vacío. ¿Sí? Y este es el llamado que vamos a ver acá. Él va a enviar a este hombre, el profeta, a este último gran profeta de la Biblia, que fue Juan el Bautista, y el mensaje de él fue terrible. ¿Pero saben por qué fue terrible? No por lo que decía, sino porque lamentablemente lo que decía este hombre es algo que lo confrontaba con su realidad. Les va a decir, por ejemplo, a los que venían a ser bautizados, decía generación de víboras. Hoy, ¿quién se pararía a decirle a los inconversos que están pasando por la puerta, son dignos del infierno? Bueno, Juan el Bautista les dijo así. Le dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Le dijo, basta de hipocresía, hagan frutos de arrepentimiento. ¿Saben, hermano? Este es un discurso que es vigente hoy todavía. Y Juan el Bautista se paró en su sociedad y dijo, Dios me dijo que les diga esto. Cuando uno mira la vida de Juan el Bautista, ¿qué vemos nosotros? Si tuviéramos a Juan el Bautista, ¿qué veríamos? A un loco, tipo con una piel, ¿no es cierto?, de animal, comía langosta y miel, una vida, podríamos decir, que socialmente cualquiera podría decir, bueno, pero este hombre es un perdedor. Hoy en día, ¿saben qué? Ser siervo de Dios parece que estuviese ligado a tener muchas cosas materialmente. Hoy un misionero, si no tiene un auto 0 kilómetros, no es misionero, parece, ¿no? ¿Saben? Si uno mira a Juan el Bautista y dice, yo a este tipo no le invito a tomar la palabra. Pero ¿sabes qué? Cuando uno mira a Juan el Bautista, lo que está viendo es la vida de un hombre de Dios que se paró en su sociedad y fue diferente. Y se jugó por la palabra de Dios. Y ¿saben? Eso le costó la vida. Porque se paró ante el presidente de su país, mirando todo el pueblo la vida de Juan el Bautista. ¿Y sabe lo que le dijo este hombre? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le dijo, sos un adúltero, Dios te va a castigar. Claro, este hombre no tuvo el valor, porque todo el pueblo veía a Juan el Bautista como lo que era, un hombre de Dios. Pero ¿saben? Finalmente le costó la cabeza. Hermano, gracias a Dios que a nosotros todavía no nos pasa esto. Están tan enfrentados en nuestra fe con respecto al mundo. Pero ¿sabes? Juan el Bautista fue eso. Dice el texto, ¿no? Él iba a preparar el camino. Claro que preparó el camino. Porque después de Juan el Bautista, el pueblo... Perdón que diga el pueblo, porque no fue todo el pueblo, fueron algunos que se dieron cuenta que algo iba a pasar. Dice verso 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Saben? Cuando vino Cristo, no fue un momento de alegría para el pueblo, no. Fue un momento de confrontación espiritual. El pueblo se vio confrontado con su falta y su realidad y su pecado. Cristo vino a poner en contra a los padres contra los hijos, a los sacerdotes con el pueblo. El ministerio de Cristo no fue un ministerio, y cuando uno lee la Biblia, lo que va a notar es esto, hermano. Cristo nos confronta con nuestra realidad espiritual. Este es el ministerio que el Señor venía a presentar acá. ¿Y quién podrá, dice, soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Y acá la segunda parte del verso 2 dice, porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Cristo en su ministerio vino a purificar a un pueblo que estaba corrompido. Pero vino a trabajar en vidas, ¿sí? Cuando uno mira a Cristo, lo que va a notar es lo siguiente, que la sociedad se había acostumbrado a vivir una falsa religiosidad. Cuando vemos el caso de la mujer adúltera, uno dice, van a llamar a la mujer. Y yo le pregunto, ¿se puede hacer adúltero uno solo? No, evidentemente no. Y la pregunta, ¿dónde estaba ese hombre? ¿Por qué al hombre le perdonaron? Sí, hermano, era una sociedad machista, pero ¿saben qué? Era una sociedad hipócrita como la de hoy. A ella la sorprendieron. ¿Y al hombre no lo sorprendieron en el mismo acto? Sí. Pero ¿sabes lo que nos enseña el texto? Nos enseña esta realidad.
que el Señor va a tocar la fibra más íntima de los hombres. El Señor, dice el texto, cuando le preguntaban, y no le preguntaban para saber qué tenían que hacer, pues ya habían condenado a esa mujer. ¿Por qué le preguntaban? Para tentarlo. Y el texto dice que yo no escribía en tierra. Y yo siempre me pregunté, primero, ¿qué escribía en tierra? No sé, la verdad que no lo dice. Pero sí voy a decir algo que eso sí es evidente. Y es que el mismo dedo que escribía en tierra es el que escribió esa palabra por la cual ellos estaban preguntando. Ese dedo escribió esa palabra. Y el texto nos dice que el Señor, cuando confronta a estos hombres y mujeres, ¿qué dice? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque había una condición espiritual acá. Yo no puedo condenar a otro si primero no me miro a mí mismo. Este es un problema de fondo acá. El texto dice que cuando el Señor va a confrontar a todos, ¿qué dice? Desde el mayor hasta el menor. ¿Qué pasó? Los más grandes se dieron cuenta. No, yo no puedo. ¿Qué hice? Esto, lo otro. No, yo no puedo. Si yo la condeno, yo me condeno a mí mismo. Y después se fueron dando cuenta los demás. Dice el texto, ¿quién podrá estar en pie ante su venida? Hermanos, el Señor hoy en día, tal como fue en ese momento, nos confronta con nuestra realidad. A todos. Seguimos leyendo, dice el verso 3, y ya tengo 15 minutos, ya se me está haciendo el tiempo, dice, y se sentará a afinar y a limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. ¿Sabes? Aquí hay una confrontación espiritual con este pueblo, con los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Era el pueblo que tenía el sacerdocio en sus manos. Y cuando vemos el capítulo primero, después mírenlo en su casa, no tenemos tiempo ahora para explicarlo, lo confronta con su realidad. ¿Sabes? El pueblo traía para el sacrificio a Dios, y mire qué cosa especial, ¿no? Había otra vez vuelto lo que era el sacrificio, el sacerdocio, algo por lo que ellos tanto esperaron delante de Dios. Cuando vuelven otra vez, todo esto empezó a moverse como al principio. Pero ¿sabes que había un problema acá? Dice el texto en el capítulo primero, por ejemplo, y no lo leemos ahora, pero dicen que traían, ¿saben qué cosa? Dice el cojo, traían el ciego. ¿Saben lo que traían? Lo que traían el cabrito que ni ellos iban a comer. ¿Saben qué traían? La peor basura. Y Dios le va a decir, ¿ustedes se creen que yo me puedo agradar de esto? Andá y vendéselo a tu rey o a un vecino, a ver si te lo va a comprar. Bueno, eso es lo que vos me traes a mí. Dios le va a decir a este pueblo, ¿no? Y acá lo que está diciendo justamente, y este es el problema. No es que el pueblo traía esto. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que los levitas eran cómplices de esto. Ese era el problema de fondo. Y el Señor dice, el problema era que los dirigentes espirituales habían caído en las mismas faltas que el pueblo estaba haciendo. Hermano, qué triste que es cuando vemos una congregación que no tiene dirigencia espiritual a la altura de lo que Dios demanda. Dios condenó a los pastores y a los, vamos a decir así, a los levitas, a los que tenían responsabilidad espiritual en la antigüedad. Dios lo va a hacer igualmente hoy en día. Dios llama a hombres y mujeres a tomar responsabilidad espiritual. El texto lo que nos está diciendo es que Dios va a purificar a ese pueblo. Dios ya lo hizo, sí, ya lo hizo. Pero ¿sabes qué, hermano? Si tuviéramos que trasladarnos a nuestro tiempo presente, tenemos que decir esto. Dios también va a pedir cuenta a todo lo que tenemos responsabilidad espiritual respecto primero del mensaje que estamos predicando, en segundo lugar de la vida que estamos llevando y en tercer lugar del cuidado que tenemos de su obra. El que enseña la palabra a los niños, el que predica el evangelio, el que tiene responsabilidad pastoral, el que tiene alguna responsabilidad en la obra, Dios le va a pedir cuenta. Dios dice, va a purificar a los levitas. Verso 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Hermanos, si nos ponemos en la mano de Dios y limpiamos nuestro corazón delante de Dios y ponemos nuestra vida como era al principio. ¿Saben, hermano? Cuando nosotros conocimos al Señor, cuando conocimos vos y yo al Señor, tenemos un fuego en el corazón que no nos dejaba pensar en otra cosa que no sea adorar, alabar y servir a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero fue pasando el tiempo, ¿no es cierto? Y fuimos dejando ese primer amor. Bueno, acá cuando uno mira a este pueblo, dice, cuando volvieron tenían todo el fuego. Pero después fue pasando el tiempo y se fueron haciendo a la moda de la sociedad y del mundo. Hermano, que no nos pase a nosotros esto. Que podamos vivir nosotros hoy con un corazón renovado delante de Dios. Y como Dios dice acá en el texto, como Dios le dice a estos hombres, ¿no? Van a ser gratas nuestras ofrendas otra vez a Dios. Dice el texto, verso 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Y acá va a empezar a decir
Y acá es algo raro, ¿no? ¿Cómo es que el pueblo tenía entre ellos este tipo de gente? Sí, lo había y por todos lados. Dice, los hechiceros, y está hablando del ocultismo. ¿Sabes, hermano? A veces en la iglesia del Señor vemos hermanos que sin quererlos participan, ya sea con ciertas, voy a dar un ejemplo, ¿no? Hay una iglesia, no donde estoy yo, pero en algunos lugares de algunas congregaciones, no quiero dar nombre porque si no, esto está grabado. ¿Vieron eso que son fanáticos por ejemplo, de todos esos animes medio raros? O de, no sé, esas películas que están de moda, Harry Potter, todo eso, y hasta se disfrazan de todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, hay hermanos que hacen ese tipo de cosas. O sea, hermano, si bien nosotros que estamos acá no practicamos hechicería, muchas veces, sin quererlo, somos cómplices de este tipo de cosas. Entonces, hermanos, eso es un llamado de Dios a purificar nuestras vidas también en esto. ¿Qué quiere decir? No tengo que mirar nunca más televisión, no. Tenemos que saber filtrar, nada más. Esa es la idea, ¿no? Pero lamentablemente muchos, yo he visto hasta algunos que se tatúan este tipo de cosas, nuestros simbolitos, este tipo de cosas que aparecen, y uno sin darse cuenta, en ignorancia a veces, termina siendo cómplice de esto. Dice los hechiceros, los adúlteros, y habla de los adúlteros, y acá no está hablando solamente del adulterio físico, ¿no? De esa doble vida. ¿Cuántos en su corazón, en su mente, como el Señor dijo, están codiciando a la mujer del prójimo? O mujeres que codician al hombre del prójimo, ¿no? Que Dios nos ayude en cuanto a esto, a tener una vida íntegra ante Dios, contra los que juran mentira. ¿Saben? Hay un clamor en la sociedad por justicia. Qué triste que es cuando nosotros miramos en la televisión y vemos, y la gente dice, no hay justicia en este mundo. No hay justicia en este mundo, no lo va a haber. Porque el mundo camina para ese lado, ¿no es cierto? Y el mundo cada vez tiene más odio y más resentimiento porque en el mundo vemos injusticia. Dice, los que juran injusticia, dice, juran mentira, y los que defraudan en su salario jornalero. ¿Saben, hermano? También esto es algo hoy más que nunca. ¿Siempre se dio? Sí, pero hoy peor que nunca. Hoy estamos viendo cómo las empresas multinacionales explotan a los empleados. Bueno, esto está generando odio y rencor en el mundo, pero es algo de todos los días. Los empleadores que explotan a sus empleados, ¿no? Dice el texto, además, dice, a la viuda, al huérfano y los que hacen injusticia. ¿Sabes? Una cosa que me llamó la atención estos días, estaba mirando, no sé si alguno acá cobra plan social, espero que ninguno cobre plan social acá, ¿no? ¿Ninguno? Bueno, mejor. Si uno sabe lo que está pasando hoy en Argentina, vamos a ver que tenemos un montón de gente que tiene plan social, ¿no? Acá el problema no es ese, ¿no? Porque hay gente que necesita realmente una ayuda. Pero el problema de fondo es el siguiente. ¿Escucharon la noticia estos días que los que están encargados de administrar esos planes, esos fondos, se quedan con un porcentaje? ¿Lo escucharon? Hermano, de esto habla este texto. De gente que se aprovecha la necesidad del otro. Hermano, Dios va a poner juicio en esto. Hermano, que no nos pase a nosotros, que uno de otros caiga en este tipo de cosas. Aprovechar la necesidad del otro. Abusar de la necesidad de otro. Leemos un poco más, dice, y al extranjero, claro. Cuando uno está en problema, como pasa en todos los países del mundo, ¿quiénes son los culpables? Los extranjeros, ¿no? Siempre los extranjeros. Le echamos la culpa al extranjero, ¿no? No tenemos trabajo porque los extranjeros nos vienen a robar. Bueno, pasa en Estados Unidos. Mira, en todo lugar del mundo pasa, ¿eh? Cuando hay crisis económica, siempre el culpable, ¿quién es? El extranjero. Bueno, ¿qué dice Dios? Dice, y Israel estaba viviendo esa situación. Se abusaban de los extranjeros. No le pagaban, los explotaban. Bueno, dice, Dios va a poner juicio en esto, ¿sí? Dice además el texto, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Claro, esto era un resultado de la falta de temor a Dios. Y voy avanzando porque se me va el tiempo. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sabés? Dios dice, por amor a mi nombre, este pueblo sigue vivo. Y hermano, te digo a vos, y para que todos lo pensemos, porque Dios es fiel a su palabra, no somos consumidos tampoco nosotros. ¿Se acuerdan de la niña de Zafira? Eso mintió en el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿vos y yo no le mentimos muchas veces a Dios? ¿Cuántas veces le prometimos cosas que no cumplimos? ¿No mereceríamos que pasara lo mismo que a la niña de Zafira? Sí, pero porque Dios tiene misericordia, hermanos, no somos consumidos. Como ese pueblo de Dios tampoco ha sido consumido, hermano, Dios también tiene misericordia de nosotros hoy en día. ¿Cuántas veces, en muchas ocasiones, dijimos, Señor, desde este día, claro, ese día, pasó la semana, ya está, se acabó, ¿no? Dice el texto, verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí,
y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y acá una pregunta, que solamente la sabía Dios porque le da el corazón. Dios dice, volveos a mí. Y el pueblo dice, pero ¿cómo nos vamos a volver a Dios? Claro, ellos ya tenían armada su vida. Tenían sus lindas casas, tenían su cultura, tenían su religión, cumplían, porque ellos cumplían, ¿eh? ¿Sabes qué? Ellos eran mejores que nosotros, porque hacían el sacrificio, iban al templo, o sea, cumplían. Vamos a decirlo así, se congregaban más que nosotros, ¿sí? Si tuviéramos que poner un ejemplo. Pero ¿qué decían ellos? Y ellos decían, ¿en qué tenemos que volvernos? Verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Cómo que el hombre le robó a Dios? Es una pregunta difícil de entender cuando uno lo mira desde el punto de vista humano. Porque Dios es el dueño de todas las cosas, inclusive de nuestras vidas. No hay una cosa que pueda haber en este mundo o en el universo que no sea de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios dice, ustedes me robaron. Ustedes me robaron. Y el pueblo se va a preguntar, ¿en qué te hemos robado? Y yo no voy a usar un ejemplo. Lo voy a explicar clarito esto. Un ejemplo. Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabés, hermano? El texto, y no tenemos tiempo porque me faltan 5 minutos, pero el texto es mucho más profundo. ¿Cuál era el problema de Israel? No era lo material. No era lo material. Es verdad que ellos le estaban pidiendo el diezmo y la ofrenda. Pero, ¿sabés? Hay una ofrenda que aparece acá, ¿sí? Pero que es la que todo el mundo pasaba por alto. ¿Sabes cuál es esa ofrenda? Las primicias. ¿Sabes qué es la ofrenda de las primicias? ¿Alguno se acuerda? Cuando Israel, ya sea en la cosecha, en alguna venta o en alguna cosa, lograba algún bienestar, algún favor económico, ¿qué tenía que hacer? Apartar algo porque era de Dios. ¿Sabes? El corazón de este pueblo se había acostumbrado a algo. Se había acostumbrado a quedarse con, y el Señor dice, lo que es mío. Y acá viene lo más profundo, porque no era dinero el problema. Dios es dueño de todo, Dios no necesita tu plata, no necesita tu dinero. El pueblo le había robado lo más importante. Dios le reclamaba a este pueblo que le habían robado lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida, el primer lugar. ¿Sabes, hermano? ¿Cuántas veces nosotros que estamos acá, vendemos el tiempo de Dios por mucho menos que lo que vendió el Señor a Judas, que Judas vendió al Señor? ¿Saben cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuántas piezas de plata eran? 40. 30, bueno, ahí cerquita. ¿Sabes? Cuando uno mira la cantidad de plata que era una pequeña fortuna. Ahora, a veces, vos y yo no venimos a la reunión. ¿Sabes por qué? Nos quedamos mirando el partido. No sé, pasó alguna cosa, algo. Hoy no voy a la reunión. Hoy me dio fiaca. Les pregunto, ¿quién tiene ganas de venir a la reunión? Ah, ¿vieron? No todos tenemos ganas de venir. Porque hay días y días, ¿estamos de acuerdo? Hay días que tu cuerpo, tu salud, tu vida, decís, hoy no tengo ganas de ir a la reunión. No todos los días tenía ganas de venir a la reunión. ¿Sabes? Al pueblo le pasó algo. Cumplían con lo externo, pero acá adentro le estaban robando a Dios. Hermano, a veces vos y yo le estamos robando al Señor. Le robamos en lo más importante, darle el primer lugar a Él. Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu vida, lo más íntimo, lo primero, lo más importante. Dice el texto, ustedes me robaron. Ustedes me robaron. Y acá voy a usar un ejemplo, ¿no? Dice el texto, los diezmos y ofrendas. Verso 9, Dios lo dijo de ese pueblo. No lo va a decir de la iglesia, pero lo dijo Dios de ese pueblo. Dice, maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. No uno, toda esa sociedad le había robado a Dios. Hermano, cada congregación es única. Y cada hermano, delante de Dios, en este tiempo de gracia, tenemos que rendir cuenta a Dios. Dirá el Señor esta noche, ¿vos me robaste? ¿Vos me estás robando? ¿Te estás quedando con lo que es mío? Dice el texto, verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Qué está diciendo? Poneme en primer lugar. Dame lo que es mío. Ocupate de lo mío. Y dice, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré
bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Para Israel Dios tenía una promesa. Cuando eran fieles a Dios, Dios los iba a prosperar materialmente. Pero para la iglesia Dios tiene otra promesa. Dios no va a prosperar como, hermano, espiritualmente. ¿Y sabe lo que dice? El texto agrega así, verso 11, y reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué es el devorador? La langosta que venía y se comía todo aquellos cultivos, ¿no? Y quedaban ellos en angustia de no tener para comer. ¿Sabe lo que Dios promete, hermano? Si ponemos a Dios en el primer lugar, Dios nos va a librar de cosas que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Será alguna situación difícil en tu vida, un problema económico, un problema de salud. Hermano, Dios prometió que Él nos va a librar de situaciones difíciles. Dice, y reprenderé por vosotros. Hermano, Dios promete que Él nos va a guardar. Y si es necesario mandar ángeles, mandará ángeles, no sé. Dios sabe qué va a mandar en tu vida para guardarte. Es una promesa de Dios. Dice, y vuestra tierra, el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. Y todas las naciones os dirán bienaventuradas, porque será tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, y si nos ponemos en la mano de Dios, y si le damos al Señor el primer lugar, hay una promesa que tiene que ver con Él. ¿Sabes cuál es? ¿Dónde Dios envía bendición y vida eterna? Los hermanos están juntos y en armonía. Acá lo que está enseñando el texto es que la iglesia se puede transformar, como Dios le prometió a Israel, en una tierra tan deseable que el inconverso diga, yo quiero ser parte de esta congregación. No sé lo que tienen, pero yo quiero estar con ellos. Porque yo veo cómo Dios los guarda, cómo se cuidan, cómo se aman, y yo quiero ser parte de esta bendición. Dice, y serán tierra deseable. Y podemos decir nosotros tomando una aplicación espiritual. Y el día que nos pongamos en la mano de Dios, hermano, esta congregación va a ser una tierra deseable. Para que todo aquel que no conoce de Dios y los que conocen de Dios y se han apartado de la gracia de Dios, digan, yo quiero estar acá. 3 minutitos más y ya vamos terminando, ¿sí? Dice verso 14. Y esta es una pregunta, hermano, que seguramente nos podemos hacer nosotros en esta noche. Dice verso 14. Habéis dicho. Hermano, tal vez alguna vez vos te lo preguntaste o te lo dijiste en tu corazón. Habéis dicho, por demás se servirá a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Sabéis? ¿Nunca te preguntaste? Voy a cumplir más de 30 años en el servicio del Señor. ¿Sabes cuántas veces me pregunté para qué sirvo a Dios? ¿Sabes cuántas veces me pregunté? Estos días venimos de un viaje largo y hay momentos que uno se pregunta, Señor, ¿para qué uno lee la Biblia? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué servimos? ¿Nunca te lo preguntaste? Yo me lo pregunté muchas veces. Y acá dice el texto que estos hombres espirituales y mujeres espirituales se dijeron, ¿para qué servimos a Dios? Verso 15. Y decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Claro, ellos miraban para afuera y decían, el tipo que es un soberbio, aquel que no tiene límites, parece que le va bien. Dice, y los que hacen impiedad, o sea, los que hacen pecado, los que se enriquecen materialmente. ¿Nunca te dijiste en tu corazón, yo sirvo a Dios, trato de hacer lo mejor posible, y este que se porta mal, que es un carnal, le va mejor que a mí? ¿Nunca te lo preguntaste? Yo me lo pregunté un montón de veces. Sí, pero mira este lautazo que tiene, pero se lo ganó. Ya sabemos cómo se lo ganó. ¿Nunca te preguntaste por qué parece que Dios lo bendice a este y a vos no? Yo me lo pregunté un millón de veces. Dice el texto así, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Sabes lo que están diciendo? ¿Ves cómo le va? Y hasta parece que le va mejor que a mí. ¿Para qué voy a servir a Dios yo? Si te está pasando esto, hay una respuesta de Dios. Dice así, verso 16, y ya cierro con esto. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Sabes lo que pasó acá? Los que temían a Dios se juntaron. Porque todos tienen esa duda en el corazón. Y tal vez vos tengas esta duda en tu corazón. ¿Para qué me guardo yo? Le digo a los que todavía no tienen novia, ¿para qué me guardo yo en santidad delante de Dios y espero en el Señor una compañera? ¿Para qué? Mirá lo que hace la otra, o lo que hace el otro. Y se llena de, no sé, tiene las que él quiere o lo que ella quiere. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me guardo y me empresa de no estafar y no robar? ¿Para qué? Mirá cómo le va al otro. Inclusive te dice que del Señor y mirá cómo le va mejor que a mí.
El texto dice, los que temían a Dios se juntaron. Y dice el texto así, y cada uno habló a su compañero. Y yo te voy a dejar esto como una promesa de un texto lindo para guardarlo en el corazón. Dice así, cuando te pase esto, porque a mí también me pasó. Dice el texto, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito en el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Sabes lo que dice Dios en su palabra? Dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos. ¿Sabes? El hermano, el mundo, se puede olvidar. Pero Dios lo tiene escrito. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Y acá viene la promesa. Verso 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Te quiero decir esta noche, ya cerrando, que hay una promesa de Dios. ¿Sabes cuál es? Dios conoce tu corazón y tu dolor y tu aflicción. Y Dios sabe que muchas veces en esta lucha que tenemos para servir a Dios, nos caemos de momentos de duda, momentos difíciles, momentos en los cuales queremos dejar todo, decimos, no puedo, la verdad que no sé qué hacer con mi vida. Me esfuerzo, no le encuentro la vuelta. Señor, ¿qué hago? Dice la Biblia que el Señor va a mirar ese tesoro que hay en tu corazón. Dice la Biblia así. Y cuando Él actúe, y hermano, Dios actúa siempre. Dios actúa. Dios actúa en su iglesia y pronto va a actuar en el mundo de manera definitiva. Y si serán especial tesoro. Dios promete que ha de guardar y ha de bendecir a aquellos que viven en el temor de Dios. Y yo les invito en esta noche a guardar esta promesa de Dios, ¿no? Entonces volveré, dice el verso 18, y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sabés? Cuando uno está deprimido, está mal, dice, no vale la pena. Pero esto, ¿sabe lo que me enseña? Que cuando Dios actúe en tu vida y en mi vida, nos vamos a dar cuenta porque Él, si no, permitió algo, lo que sea en tu vida y en mi vida. Asaf decía, ¿no? Famoso Salmo 73, que él dice, por poquito rebala mis pies. Claro, uno ve cómo prosperan, parece lo malo, y uno dice, claro, ¿para qué sirvo a Dios? Y acá vemos la respuesta de Dios. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? Lo mismo que Asaf va a escribir en ese famoso Salmo. Dice, cuando vi el final de ellos, y acá hay una cosa especial, ¿no? Dice, mas entrando al lugar santísimo, o sea, el santuario, hermano, este es el santuario de Dios, la iglesia. Mas entrando en la comunión de Dios, dice, ahora me doy cuenta, el final de ellos va a ser terrible. Pero Dios me prometió a mí que si yo soy fiel y me tomo de su mano, Dios me va a bendecir. ¿Sabes? La bendición de Dios tiene una diferencia con digamos así, con lo que el mundo ofrece. ¿Sabes qué es? Permanece. Cuando Dios te da algo, nunca es algo pasajero ni para tu mal, siempre es para bendición. Lo que el mundo te da y lo que la carne te da dura un tiempo y el final siempre es terrible, ¿no? Por eso quiero cerrar con esto y decirle, hermano, gracias. Yo le agradezco la invitación que me ha dado esta noche para compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero decirle que podamos seguir meditando. Como decíamos, el Antiguo Testamento tiene tantas cosas para compartir y aplicar a nuestra vida y a veces las pasamos por alto, ¿no? Por eso, muy bueno que estén estudiando el Antiguo Testamento, porque seguramente yo no escuché todo, pero alguna cosa escuché estos días de nuestro hermano y que el Señor nos bendiga y podamos crecer en esta gracia de Dios. Y podamos ser de provecho y bendición, ¿no? Que Dios le bendiga y una vez más gracias por esta invitación a compartir la palabra con ustedes.